Hora 14. El la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estas palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalando a Israel por sus ataques indiscriminados contra la población palestina. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Estas declaraciones, aludiendo a una ocupación asfixiante, van camino de provocar una grave crisis diplomática. Israel ha pedido la dimisión de Guterres por lo que considera una postura escorada en este conflicto, y el gobierno israelí, como respuesta, ha negado los visados a varios enviados a la zona de Naciones Unidas. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Israel deja sin visado al director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU y avisa a su embajador ante Naciones Unidas en la radio del Ejército Hebreo que no será el último que sufra esta decisión hasta que Guterres no dimita. Así que confrontación directa contra la ONU, en la que Israel ha recibido ya esta mañana el apoyo del Reino Unido y el silencio de la Unión Europea, que se ha limitado a decir que no va a pedir un alto el fuego porque siguen los ataques de Hamas. De momento, solo hay un respaldo explícito a Guterres, que ha llegado hace apenas 5 minutos, el de Alemania, quien, a pesar de su respaldo sin fisuras a Israel, no cree que el dirigente de la ONU deba dimitir. Solo con Kofi Annan, Estados Unidos llegó a pedir la dimisión por su posición contraria en su día a la invasión de Irak. Un conflicto, insisto, muy grave en mitad de una guerra que deja además cifras demoledoras de parte, pero demoledoras. El Departamento de Sanidad en Gaza eleva la cifra de niños muertos hasta los 2.700 desde que se inició la guerra. 2 de la tarde y 1 minuto. A las 2:30 vamos a conectar con Pablo Morán, al que podéis leer y ver ya en la portada de cadenaser.com, hoy en los funerales de las víctimas en Cisjordania. Aquí en casa manda la economía y manda la política, que se cruzan un día más. El Santander ha presentado sus resultados, datos récord. El banco mejora esos resultados un 11% y eleva sus beneficios hasta los 8.000 millones. La banca rompe todos sus techos, pero se muestra contraria a la prórroga del impuesto pactado en su acuerdo de gobierno por Sumar y el PSOE. Héctor Grisi es consejero delegado del Santander. Nos parece discriminatorio porque estigmatiza al sector, ¿no? Yo creo que estoy seguro que pagamos muchos impuestos, 9.700 millones el año pasado. Estamos soportando un 30% de imposición en sociedades frente al 25% que tiene el tipo general. Entonces entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos, eso queda claro, pero todas las empresas deben de pagar lo mismo. Luego es importante también hacer notar que un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía y es contraproducente. Es contraproducente. En este Hora 14, atentos, porque nos vamos a preguntar si nos van a durar mucho las ayudas, las rebajas a los alimentos o al transporte. Hoy ha sido la OCDE quien ha pedido a nuestro país que vaya levantando el pie, que de cara al año que viene quizá toque ir eliminando estas ayudas. Sobre las negociaciones para un futuro gobierno con Sánchez y Díaz hoy en Bruselas, esta mañana los ministros y portavoces han pasado de los actos sin preguntas a responderlas, pero sin destapar grandes claves. María Jesús Montero, esta mañana aquí en la SER, en referencia a los contactos con Junts. Le digo que no hay acordado nada hasta que no esté acordado todo, y esto significa que cuando tengamos un acuerdo con Junts, un acuerdo con Esquerra, ¿eso quiere decir que la amnistía va sujeta a otras condiciones? Significa que un acuerdo se hace en base a que todos los puntos que lo componen sean coherentes y formen parte de un todo con la aspiración que uno quiere para los próximos años, en este caso para España, para Cataluña. Y Feijóo se ha ido hasta Barcelona a dejarse querer por el empresariado, que no quiere una reducción, por ejemplo, de la semana laboral y que es más afín a Junts. Feijóo, no exento de cierta ironía, ha dicho esta mañana que este combinado político, en este combinado, quien nunca miente es Puigdemont. Yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos han mentido. Eso es un valor. Eso es un valor. Y ojo, personas con el colesterol alto, les vamos a contar a partir de las 2:30 cómo Sanidad quiere financiar parte de estos tratamientos para luchar contra un problema que nos afecta a casi la mitad de los españoles. Solo será para casos graves que no responden a los tratamientos tradicionales.
Y a esta hora 2:04 vamos hasta la redacción de informativos de la SER con otras cosas en las que estamos trabajando. Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las donaciones al Banco de Alimentos bajan un 40%. Esto obliga a los bancos a tener que comprar más y con la subida de precios se estiman que van a acabar el año distribuyendo casi un 10% menos de alimentos que el año pasado. Faltan sobre todo aceite y leche. Es una de las madres que ha denunciado a 2 monitoras de un comedor escolar del Bajo Llobregat por agredir sexualmente al menos 2 menores. Son declaraciones a Radio Barcelona. Y mi niña, pues entonces me empezó a decir que esta mujer se las llevaba haciéndole un juego de médico, y le digo, bueno, pero ¿y qué te hace? Y la niña me marcaba sus partes, y le digo, ¿y qué te hace? Me dice, me echa crema. Le digo, ¿y te hace daño? Me dice, sí. Los Mossos están investigando a estas 2 trabajadoras de ese comedor, y en Acapulco, en México, siguen sufriendo hasta ahora los vientos de más de 250 kilómetros por hora del huracán Otis, que ha tocado tierra esta mañana como huracán de categoría 5. Todavía no hay balance de daños. Aquí llueve, pero las cosas están un poquito más calmadas. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó. La lluvia más intensa y persistente durante la tarde y hasta la noche caerá en Galicia y alrededores. En la mayor parte de la península, también en los archipiélagos, tarde con momentos de nubes, pero también ratos de sol. Más sol a medida que nos acerquemos al Mediterráneo, donde las temperaturas serán más altas, de hecho subirán en todo el país, pero en el Mediterráneo máximas cercanas a los 25, a los 30 en Murcia, también en Canarias. Y el viento soplará con fuerza, especialmente en Galicia y entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Con la producción de Aldo Gómez y con Julia García y Emanuel Sandoval en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos. Hora 14.